Entonces nosotros podemos optar por estarlo monitoreando, ¿verdad? Pues a los 8 días, luego a los 15 días, es decir, a las 2 semanas, y ver que todo esté bien, ¿verdad? Que el niño que ya no tenga ese dolor a la percusión, pero realmente no procedemos a hacer mayor tratamiento, ¿verdad? Que solo el control. Luego tenemos, ¿verdad? Esta sí ya para nosotros ya tiene bastante significado ese tipo de traumatismo porque es la subluxación. Acuérdense que la anterior es la concusión. Hoy seguimos con la subluxación. Trauma de las estructuras de sustentación del diente donde se presenta un aumento de movilidad. Aquí sí, ¿verdad? A diferencia de la concusión, sí se presenta una leve movilidad sin desplazamiento clínico o radiográfico, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ver cómo muchas veces nos podemos confundir entre una concusión y una subluxación, pero el signo que a nosotros nos va a dejar claro que el niño sufrió una subluxación es el signo patognomónico del sangrado del surco gingival. A comparación de la concusión no hubo, ¿se acuerdan? Ninguna manifestación clínica, pero la subluxación primero, hay un aumento, ¿verdad?, de la movilidad. No hay un desplazamiento clínico ni radiográfico, pero el signo patognomónico que nos va a dar como esa característica que sí fue una subluxación, pues es el sangrado del surco gingival. Entonces, nosotros clínicamente vamos a observar que se encuentra así, ¿verdad? Que se encuentra alrededor del surco gingival, pues esa línea chiquitita, bien poco significativa, ¿verdad? Pero es el pequeño sangrado del surco gingival. De todos modos, siempre nuestra opción, ¿verdad? Primero va a ser radiográfica porque es lo que yo les decía, muchas veces pueden explicar los papás, el que lo cuida, el maestro, todo, cualquier persona que esté a cargo del niño que fue un simple golpe, pero muchas veces nos podemos llevar la sorpresa, ¿verdad? De una fractura de raíz que muchas veces no podemos ni siquiera sospechar. Entonces, cuando los niños llegan con ese sangrado, ya nosotros sabemos que no es una simple concusión, sino que se presentó un gradito más arriba el trauma. Y casos un poquitito más agresivos que podemos ver en esa confusión, ¿verdad? Es que ya fueron varios dientes los que sufrieron ese traumatismo, entonces se puede ver donde sí abarca más dientitos con este signo patognomónico, ¿verdad? Y entonces es importante siempre, pues, la toma de la radiografía, ¿verdad? Y valorar la movilidad de estos dientitos, tanto primarios como permanentes. Y el seguimiento que nosotros le vamos a dar, ¿verdad? Es, pues, primero, nosotros, acuérdense que cuando el paciente llegue en esta condición, lo primero que vamos a hacer es limpiar, ya sea con clorexidina, dijimos, o con suero fisiológico. Y luego, ¿verdad? Al ver que no hay mayor cosa, sí, el sangrado gingival, que es lo que nosotros les vamos a explicar a los papás, ¿verdad? Que es un signo que se dio por el mismo traumatismo, y nosotros, simple y sencillamente, el paciente va a seguir su higiene normal, porque la mayoría de papás lo que hacen es evitar cepillar el diente del niño porque tiene miedo, como está sangrando, tiene miedo de hacerlo. Entonces, errorazo, ¿verdad? Porque esto conlleva a crear bastante tejido fibroso o esa encía, cómo se vuelve fibrosa a la hora de dejar toda esa sangre o todos esos residuos de esa sangre que se comienza como a secar en esa zona de la encía. Entonces, pedirle a los papás que hagan el uso diario, ¿verdad? O por lo menos una semana o como mínimo 5 días de clorexidina. Primero podemos pasar el cepillito alrededor de los dientes y luego ya cepillar con su pasta normal. Por lo menos unos 15 días, ¿verdad? De dieta blanca, de 8 a 15 días, ustedes van a ir valorando qué tanto ha sido el traumatismo, ¿verdad? O sea, realmente, o el sangrado alrededor de los dientitos como para poderle dar estas indicaciones a los papás. Los controles clínicos siempre, miren, de los traumatismos, como su nombre lo dice, un trauma, los papás vienen preocupados. Entonces, el seguimiento de los traumatismos es súper importante, que nosotros lo veamos a los 8 días, o si lo queremos ver antes, pues antes, ¿verdad? Luego darle seguimiento a los 3 meses, 6 meses y el año, a pesar de que usted me puede decir, sí, doctora, pero solo fue una subluxación. Sí, pero puede llegar a tener un cambio, ¿verdad? Y como lo dice aquí, la teoría, por ejemplo, en los
primarios. ¿Qué puede llegar a pasar? El mismo golpe, la reacción, acuérdense de la pulpa, puede ser inmediata, ¿verdad? Que el siguiente día llegue el niño, la historia de la mamá que se golpeó y hay un cambio de color. O mediata que llegue a los 6 meses, ¿verdad? Y ya con el cambio de color en las piezas primarias. Entonces, realmente no es algo que lo podemos dejar solo así, lo atendimos ese día, no, ¿verdad? Sino que los seguimientos son importantes. Y sobre todo, ¿verdad? El hacerle ver estos cambios a tiempo a los papás. Puede llegar a pasar este escenario. O sea, ustedes no le pueden jurar y perjurar que va a haber un cambio de color en las piezas primarias, pero sí le puede decir, quiero decirle que puede existir dos escenarios, que sí cambia de color y el otro que la pieza siga igual a pesar del traumatismo, ¿verdad? Y en las piezas permanentes, pues el control clínico y radiográfico, ¿verdad? Y ahí vamos a ir viendo nosotros algún cambio que tenga. Aquí está este casito de esta nena que se golpeó, ¿verdad? En la esquinita de la mesita. Decía la mamá que estaba jugando con su hermanito, se golpeó en la esquina de la mesa, pero ella sufrió una combinación de estas lesiones que decíamos. Fíjense, primero sufrió, bueno, llegó, estaba con un poquitito de sangre, entonces era una subluxación. Y aparte de la subluxación, sufrió una fractura en el 51, una fractura a nivel de esmalte. Se lo podemos ver ahí, ¿verdad? Que se combinó los traumatismos, se combinaron, entonces sufrió esa subluxación. Yo lo abordé de esta manera para que la mamá estuviera tranquila y como yo conozco a la nena y la nena es una pacientita bastante activa, entonces hasta mucho se había tardado en golpearse realmente porque son unos gemelitos bien activos, entonces yo preferí ferulizar los únicos dos dientitos. El 51 fue que se fracturó y yo decidí nada más ferulizarlo con el 61, esa pequeña férula nada más. ¿Para qué? Para que la mamá se quedara tranquilita, o sea, tranquila en el decir que él siempre me pregunta, mire, ¿y si se vuelve a golpear, se le va a caer el diente? Y yo, no, tranquila. Pero entonces, para crearle cierta seguridad a la mamá, reconstruimos el esmalte, ¿verdad? Como explicamos ayer, con una resinita y luego yo decidí ferulizar esos únicos dos dientitos. La pacientita es bastante colaboradora, lo cual me permitió llevar a cabo este procedimiento. ¿Verdad? Entonces, uy, perdón, esa foto no se ve muy bien, pero la de arriba ustedes pueden ver, tampoco está, pero pueden ver que lo que más se había dañado era la encimita, la nena. ¿Verdad? Era donde más se había lastimado, pero realmente pues habíamos decidido hacerlo así, de ferulizar, esta se ve un poquitito mejor y pasado, ¿verdad? Los 8 días de control, los 15 días aproximadamente, ya se la fui removiendo, ¿verdad? Porque ya se veía más sano el tejido, la encía, entonces la mamá le daba un poquitito más de tranquilidad, ¿verdad? Siempre cuando llegaba pues hacíamos también su profilaxis, porque es lo que les digo, los papás muchas veces por temor no hacen una buena higiene. Entonces, en ese caso así lo manejé de esta nena, sin mayor cambios, ¿verdad? Clínicos ni ninguna otra cosa que yo pudiera hacer más agresivo, que la decisión fue fertilizar. Pudieran no haberla hecho, excelente, solo reconstruir el borde, bueno, ni tanto, ¿verdad? No, no solo el borde incisal, sino que se había fracturado una buena parte de su dientito, pero pudieron haberlo solo recuperado con resina. Luego vamos con la luxación lateral, que es lo que ayer mencionábamos. Esta sí, ¿verdad? Definitivamente es súper agresiva. La luxación lateral es cuando ya realmente el diente sufre un desplazamiento. O sea, se desplaza a cualquiera dependiendo del golpe, se desplaza hacia vestibular, puede ser hacia distal, hacia facial o incluso hacia palatino. Entonces, es el desplazamiento del elemento dental de su eje central, con acompañamiento de fractura del alvéolo. O sea, que hay una mezcla. Da igual, el diente sale y como su estructura de sostén es el alvéolo, pues es el alvéolo el que sufre también ese desplazamiento y se pasa llevando el diente, ¿no? Radiográficamente puede haber un aumento del espacio periodontal. Y definitivamente sabemos que hay un cambio significativo cuando vemos clínicamente, ¿verdad? Un caso así, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el 61, fíjense, se desplazó hacia Palatino, ¿verdad? Sabemos que va a haber un gran cambio en todos los sentidos. Esa pulpa, uno lo primero que piensa, no sé ustedes, pero yo ahí digo, ay Dios, o sea, se rompió ese lazo, ¿verdad? Esa pulpa
se rompe esa pulpa, no me quiero imaginar el qué tan cerca estaba el permanente y que lo pudo haber tocado. Bueno, en este caso era una nena chiquitita, pero igual, ¿verdad? O sea, todas las secuelas que puede traer este tipo de luxaciones. Y aquí es donde para nosotros es importante la radiografía, porque nosotros tenemos que valorar si ese diente al desplazarse hacia vestibular, ¿verdad? Si la raíz logró, ¿verdad? Tocar la corona de la pieza permanente. Contrario, ¿verdad? A que si se hace para palatino, no hubo ningún contacto con la pieza permanente, pero para eso pues la radiografía es súper importante, ¿verdad? O sufrir una luxación, como decíamos, hacia mesial, hacia distal, por eso es lateral. Y radiográficamente esto es lo que nosotros vamos a observar, un desplazamiento, ¿verdad? De la pieza y todo el ligamento periodontal que se logra ver ensanchado, ¿verdad? Y hacia dónde fue que sufrió pues la subluxación, la piececita. ¿Verdad? Entonces, en estos casos, pues primero, quizás la radiografía más específica para estos casos es la oclusal, porque ustedes saben que con una periapical nosotros podemos tener, no podemos como tener muy bien hacia dónde, bueno, clínicamente sí podemos ver hacia dónde la pieza hizo su traumatismo, hacia vestibular, digamos. Y nosotros ya nos imaginamos que ese es como el ejemplo que ponía ahí, si se va para hacia vestibular, ¿verdad? La raíz toca el permanente, pero creo que la radiografía como más específica para estos casos es una radiografía oclusal. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es limpiar la zona, ¿verdad? Con clorexidina, con suero fisiológica. Para nosotros, lo primero que hay que hacer es tratar de reponer ese diente. Sí, es lo primero que hay que hacer. Obviamente vamos a anestesiar, ¿verdad? Porque el pacientito ya llega con un gran malestar. Entonces lo primero que vamos a hacer es anestesiar y luego vamos a reposicionar el diente en su alvéolo, ¿sí? Vamos a tomar el diente por la corona siempre y tratar de colocarlo en el alvéolo porque acuérdense que sufrió un desplazamiento, ¿verdad? Y luego aplicando una fuerza digital en el tercio apical de la raíz, ¿verdad? En dirección incisal, o sea, hasta que nosotros escuchemos el porque nosotros ya hemos reposicionado, ¿verdad? Diente y alvéolo, realizando también una presión bidigital, incluyendo tabla ósea, vestibular y palatina. Realmente, miren, los casos que a mí me han tocado ver así, que los vamos a ver más adelante, realmente sí me estresan un poquito porque volver a colocar la tabla ósea, uno quisiera ver a través de la encía que lo está haciendo bien, ¿verdad? O que el dientito quedó de la mejor manera, pero es a lo que uno cree que la colocó bien. Entonces es un poquito complicado reposicionar una tabla y el dientito. Entonces, por eso es importante que el paciente esté bien anestesiado y que nosotros lo hagamos con un gran cuidado, ¿verdad? Tanto reposicionar el diente como reposicionar el alveo. La reubicación de la pieza debe realizarse antes de 24 horas. Yo dudo que un papá en estas condiciones llegue 2 días después. O sea, está terrible, ¿verdad? Pero puede suceder, así como son los papás, hay todo tipo de papás. Pero sería complicadísimo que un papá nos lleve a un niño 24 horas más tarde de que ha pasado, porque realmente es bien impactante ver a un niño así. Por lo tanto, la reubicación de la pieza tiene que hacerse antes de las 24 horas. Y acá es donde nosotros tendríamos que valorar en cuanto a las piezas permanentes, si es un diente con ápice cerrado, ¿verdad? O es un diente con ápice abierto. En el caso de ser un diente con ápice cerrado, pues obviamente ustedes saben que va un gran porcentaje de que exista, ¿verdad? Que se rompa la pulpa, ¿verdad? Y más adelante hacer un tratamiento de endodoncia y dientes con ápices abiertos, pues la actitud expectante luego de la reubicación. Pudiera existir una recuperación, ¿verdad? O una irrigación pulpar, pudiera una recuperación. Creo que la doctora Yasmín comentaba ayer, no ha tenido ninguna otra, y creo que lo suyo había sido una luxación lateral, doctora. No sé si fue así. Entonces, no hubo necesidad de hacer endodoncias, me dijo, ¿verdad? Que incluso uno de los doctores le dijo que no tenía que hacerse endodoncia y el otro que esperábamos que como una buena respuesta, ¿verdad? De las piezas o en este caso,
para que la pulpa otra vez volviera como a retomar su irrigación. Entonces, en cuanto a las piezas primarias, después de reubicarlo, ¿verdad? Nosotros también sabemos que vamos a ferulizar, ahí sí, porque obviamente pues se fracturó, ¿verdad? Parte de la tabla ósea, el diente es el que se ha también, o sea, el diente como tal no ha sufrido nada, pero como está dentro del alveolo, ¿verdad? El alveolo fue que se desplazó. Entonces, la mayoría de los casos pues también requieren ferulizar. Y acá está, ¿verdad? Si no hay fractura, o sea, es decir, si no, solo, es decir, solo hubo un desplazamiento del diente, ¿verdad? Si no hay fractura ósea, colocamos una férula semirrígida de 4 a 5 semanas con un alambre punto 14, ¿verdad? Que es como de los más suaves en ortodoncia. Ahora, si hay una fractura ósea, colocar una férula rígida de 2 a 3 meses. Aquí ya podemos aumentar el calibre del alambre, ¿verdad? Que pudiera ser un punto 16 o punto 18. Es importante poderle eh, recordar a los pacientes la importancia de mantener una buena higiene para la recuperación de los tejidos periodontales. Y aquí es donde nosotros y la participación de ayer de los productos, ¿verdad? Que tenemos para cicatrizar el ácido hialurónico, el perioquín, realmente en los niños, pues es súper efectivo, ¿verdad? Para todas estas, se pueden imaginar ustedes toda esta lesión, lo que cuesta recuperar. Entonces, es donde más nosotros podemos apoyarnos con el uso de estos medicamentos para una mejor cicatrización. Los enjuagues con clorexidina, una dieta blanda líquida los primeros, ¿verdad? De 10 a 14 días, que es donde más va a sentir el pacientito incómodo andar la férula y el dolor que va a estar. Y obviamente aquí nuestra terapia de analgésico, ¿verdad? Que nosotros escojamos para darle a ese tipo de pacientitos. Realmente en estos casos, ¿verdad? Aquí tenemos, si no me equivoco, aquí está esta nena, ¿verdad? Con esta luxación lateral del 51 y el 52, ¿verdad? A reponerlo inmediatamente. Cualquiera otro podría decir, porque no se los quitaron, ¿verdad? Yo, había parte del diente todavía, había sí una luxación lateral, pero podían reubicarse estos dientitos, ¿verdad? Para no obviamente no quitar estos dientitos, sino podérselos reubicar y poder hacer en ella reposición de las piezas, una ferulización semirrígida, ¿verdad? Que se llevó a cabo y durante 2 meses. Y obviamente fueron tanto el 51 como el 61 los que sufrieron una necrosis pulpar, ¿verdad? Después de ese desplazamiento, sí, prácticamente se salieron de la boca, ¿sí? Prácticamente fue un 80% de las piezas que estuvieron expuestas, ¿verdad? Se reubican, se ferulizan, tejidos blandos, obviamente se suturan y estas dos piececitas ya terminaron siendo pulpectomías, ¿verdad? Porque sufrieron una necrosis. Esta niña, Lisa, estaba saltando de sillón en sillón cuando dice la mamá que perdió el equilibrio, ¿verdad? Llegó en estas condiciones a la clínica, ¿verdad? O sea, aquí tenía una mezcla de todo, aquí tenía subluxación porque había sangrado, aquí había una luxación lateral. Realmente, cuando llegan en estas condiciones, uno no quisiera imaginarse si realmente sí son sus dientitos, porque ustedes saben que muchos de los niños tenemos unas denticiones terribles, ve, y los papás no se preocupan mucho, pero yo lo primero que le pregunté a la mamá, ¿hubo desplazamiento de alguna de estas piezas? Porque a veces, y si ustedes se fijan, miren, quiero ver el 60, no, el 12 así era su dientito. ¿Verdad? Así es, realmente los que sufrieron luxación lateral fueron el 11 y el 21. Y vamos a ver, perdón. Aquí está. O sea, de por sí la niña tenía una súper mala mordida, pero pues las que sufrieron en este caso fueron los dos incisivos centrales, ¿verdad? Que fueron los que sufrieron el mayor traumatismo. Se limpió con suero fisiológico para evaluar los tejidos blandos, ¿verdad? Y aquí es donde sufrieron las lesiones mixtas que les decía, fractura de esmalte y dentina con exposición pulpar de la 11. ¿Sí? Y de la 21. Ambas, ¿verdad? Se ve más lastimada la 21, que fue la que sufrió esa fractura, pues así, ¿verdad? En diagonal, que es la que más sufrió ese y que se expuso también la pulpa.
La luxación lateral hacia vestibular sufrieron ambas. Entonces se realizó, ¿verdad? Lo primero que se hizo fue, perdón, lo primero que se hizo pues, fue ferulizarlas para que ellas pudiera, para poder tomar una decisión ahí en ese momento y poder enviársela también al endodoncista. Se realizó ferulización de las piezas fracturadas con alambre de ortodoncia .16, ¿sí? Una férula flexible durante 3 semanas y se realizaron, en ambas piezas se realizaron TCR. Solamente mi propósito acá fue solo mandarlas con la pulpa no expuesta, sino que colocarles un material, ¿verdad? Biocompatible con la pulpa e inmediatamente podérsela mandar al endodoncista, ¿verdad? Luego, días después llegó Lisa ya que que le habían hecho las endodoncias y la rehabilitación. Fíjese, realmente ella tiene una mordida malísima. Un canino estaba por aquí, el lateral es así, o sea, realmente ella ya creo que este golpe le sirvió a la mamá para que le pudiera poner atención en el ortodoncista, ¿verdad? Porque si no, creo que no se hubiera preocupado y así sucesivamente es lo que les dije ayer. La vi yo, la recibí, lo poco que pude la saqué de la emergencia, se la mando al endodoncista. El endodoncista terminó mandándosela al periodoncista porque ella tenía bastante problema a nivel de las encías y terminó con el ortodoncista, ¿verdad? Una nena que iba para largo con este proceso. Aquí están los bebitos también que sufren este tipo de luxaciones laterales. Díganme con qué corazón uno le quita un diente a este niño si son tan chiquititos y que sufran este tipo de traumatismo. O sea, realmente no me veo yo diciéndole a la mamá lo va a perder, ¿verdad? Sino que tratar de desincorporar, siente eh, realmente recuperarlo y volvérselo a su lugar, ¿verdad? Reposicionarlo. Y en este caso, pues se evitó hacer una ferilización por la edad del niño, por la poca colaboración, simple y sencillamente suturar tejidos blandos y dejar una dieta súper estricta, ¿verdad? Porque este niño ya de por sí esta pieza no quedaba 100% segura, sino que sabíamos que podía estar expuesta a otra caída y podía volver a sufrir más adelante otro traumatismo, ¿verdad? Son niños que a la larga van con tratamientos pulpares más adelante, ¿verdad? Esta mía de 1 año y medio también, que sufrió una luxación lateral, ¿verdad? De los incisivos centrales inferiores, ¿verdad? Pero aquí sí se fue un buen tramo, ¿verdad? Porque son al unísono todo, tabla y dientes, ¿verdad? Que se dan de una sola vez. En este caso se decidió colocar una férula flexible por 4 semanas, ¿verdad? Para poder colocarle a esta nena, reposicionar esa tabla y los dientitos, suturar tejidos blandos, ¿verdad? Para poder reposicionar un poco esto. Igual son dientes que siempre van a sufrir una necrosis, y lo que conlleva y decirle a los papás con tiempo todo lo que estos niños van a volver a sufrir, ¿verdad? A lo largo de que estas piezas estén en boca, que pulpectomías, retratamientos, reabsorciones, que es lo que decíamos ayer, son las piezas que más rápido se reabsorben y las pierden muchísimo antes del tiempo. Bueno, hoy tenemos otra de las lesiones que es la intrusión, sea, que esto no es más que prácticamente un desplazamiento del diente hacia el alvéolo, ¿verdad? Hacia adentro. Desplazamiento del elemento dental para el interior del hueso alveolar. El parquete nervioso vascular es aplastado contra el hueso, ¿verdad? Y es lógico, ¿verdad? Porque el dientito entra con una gran fuerza, entonces ese paquete neurovascular queda prácticamente aplastado. Radiográficamente vamos a observar una disminución o ausencia total del espacio periodontal, ¿verdad? Por el mismo impacto que tuvo este dientito. En el examen radiográfico, clave porque nosotros vamos a identificar el grado de intrusión que sufrió, ya sea una pieza permanente o una pieza primaria, ¿sí? Y presencia o no del espacio del ligamento periodontal, ¿verdad? El traumatismo es acompañado de explosión o fractura de la cavidad alveolar. El diente no presenta movilidad, pareciera que se anquilosó dentro del alvéolo. Por eso es que
a la hora de hacerle una pequeña percusión, uno va a sentir un sonido metálico, porque prácticamente el golpe lo que hizo fue hacer la intrusión del diente y el diente quedó trabado en la tabla. Por eso se va a escuchar ese sonido metálico. ¿Qué es lo que nosotros vamos a optar en hacer en piezas primarias? ¿Verdad? Cuando en la radiografía el diente se ve corto, ¿verdad? El ápice se desplaza a través de la cortical vestibular. Y si radiográficamente nosotros el diente lo vemos elongado, el ápice se desplaza hacia el germen permanente. Y ahí es donde nosotros tenemos que determinar qué tanto fue la intrusión de este dientito, ¿verdad? Para nosotros valorar si nosotros lo vamos a retraer, ¿verdad? Ese diente vamos a necesitar, nosotros lo vamos a retraer, o simple y sencillamente vamos a dejar que el dientito vaya bajando por su propia cuenta. No sé si están anotando, la puedo cambiar o le toman una foto. Ustedes me dicen. Está más fácil. De todos modos, acuérdense que están grabadas estas clases, ¿verdad? Vale. La penetración del diente en la cavidad nasal puede ser diagnosticada por el sangrado o por la simple observación de los orificios de las fosas nasales. Imagínense qué tan impacto, perdón, qué tan fuerte fue el impacto de este dientito que pudo haberse desplazado hasta la cavidad nasal. Y se acuerdan que ayer es lo que decíamos. Muchas veces ni nos imaginamos hasta dónde pudo llegar un diente. En el caso de una intrusión, imagínense en la fosa nasal, ¿verdad? Aquí ya es donde realmente no es mi especialidad querer sacar un diente de la fosa nasal. Aquí es donde nosotros inmediatamente tenemos un maxilofacial y le hacemos la interconsulta. De lo único que pudiéramos nosotros valorar es la radiografía, si es que realmente es una pieza que se alojó, ¿verdad?, a nivel de la cavidad nasal o de preguntarle a los papás, ¿verdad? En el caso que se fue una intrusión o ver la coronita que se asoma ahí, de donde nosotros pudiéramos, si en este caso se aloja la nariz, pues llamar a un maxilofacial. Entonces, los grados de intrusión, eh, aquí es donde nosotros vamos a tomar vamos a valorar si nosotros lo vamos a hacer en el momento, como decíamos hace ratito, y la importancia de la radiografía, ver hasta dónde, ¿verdad? Se puede llegar a observar un dientito de esos. Si el diente, ¿verdad? Solo diente primario ha sufrido, ¿verdad? Pocos milímetros, o sea, llamemos, ¿verdad? Unos, como mucho, unos 2 milímetros de intrusión, 2 o 3 milímetros de intrusión, realmente la erupción va a ser espontánea. Usted no le puede decir al papá ni jurar ni perjurar que el tiempo, porque nosotros no somos brujos como para decir, sí, en un mes ese diente ha reerupcionado. No, puede pasar 1, 3, 6 meses, lo que lleve el diente primario en volver a su lugar, en volver prácticamente el diente a reerupcionar, en este caso sería, ¿verdad? Si no, en el caso que nosotros veamos que es del tercio medio hacia adentro, que la corona ya se ve escondida prácticamente, que la intrusión ha sido un grado bastante fuerte, pues aquí es donde nosotros tomamos la decisión de anestesiar al paciente y traccionarlo, ¿verdad? O extruirlo con un forceps. ¿Verdad? Inmediatamente nosotros lo recolocamos al mismo nivel del siguiente dientito. En este caso, ahí la imagen es el 61. Si nosotros optamos, ¿verdad? Porque ese sí está bastante intruido, entonces ahí optamos por anestesiar, retraer el diente con un forceps, ¿verdad? Con la mano jamás lo van a hacer, nunca lo van a lograr, porque acuérdense que dijimos hace ratito en la teoría, es un diente que está prácticamente trabado, aplastado y se ha quedado trabado en el alvéolo. Por lo tanto, lo único que lo va a retraer o a extruir va a ser un forceps. Y lo vamos a hacer de la manera más delicada, tomándolo como que fuésemos a extraer el dientito, ¿verdad? O sea, a tomarlo con el forceps y comenzar a reubicarlo hasta colocarlo, ¿verdad? Borde, con el otro borde incisal, ¿verdad? Al mismo nivel. Y en este caso, pues vamos a ferulizar, porque es un diente que está con, ¿verdad? Se puede desplazar otra vez por sí solo ante un medio golpe, ¿verdad? Ferulizamos y sus controles, ¿verdad? Pues este tipo de ferulización puede ir aproximadamente unas 5 semanas, ¿verdad? Para poder mantener este dientito en su lugar, puede llegar, pasarse el mes y medio muchas veces o hasta los 2 meses. Los controles, como ustedes saben, siempre ¿verdad? Va a ser a los 8 días, a los 15 días, a los 3 meses, a los 6 meses y así, ¿verdad? Y puede incluso, acuérdense que son piezas que como el paquete neurovascular quedó aplazado, vamos a tratamientos pulpares más adelante.
En las piezas permanentes, pues la conducta va a ser muy similar, con la diferencia es que aquí lo que nos interesa también es la condición del ápice. En la mayoría de traumatismos, cuando son piezas permanentes, ustedes siempre van a apostarle a ver cómo está el ápice de esa pieza, ¿verdad? Porque ustedes saben que a partir de eso nosotros es el tratamiento que vamos a darle en este momento a esos dientitos. Si es un ápice cerrado, ¿verdad? La reerupción es poco común. Entonces nosotros vamos a considerar la tracción con ortodoncia, ¿ok? Es en este momento donde nosotros tenemos que derivar al paciente al ortodoncista para que trate de retraerlo con ortodoncia. Reubicación quirúrgica, ¿verdad? Si es que nosotros lo vamos a hacer, lo que podríamos hacer también, bueno, lo vamos a necesitar reubicación quirúrgica sujetando el diente, ¿verdad? Con los forceps, ¿verdad? Con los dedos, dice ahí, pero difícilmente usted lo va a retraer con sus dedos, con forceps desde la posición coronal, ¿verdad? Sin tocar mucho, ¿verdad? Hacia adentro, o la raíz, hasta colocarlo en su posición original. O sea, pudiéramos optar nosotros por reubicarlo o pedirle al ortodoncista inmediatamente, porque son ellos que en el momento tendrían que ir, ¿verdad? Que se le coloque un resorte o a que le coloque un alambrito entre el incisivo central y lateral y lo puedan ayudar a descender o a reerupcionar. Si es un ápice abierto, ¿verdad? El que sufrió la intrusión, pues reubicar siempre el diente inmediatamente. Realizar la pulpectomía, ¿verdad? En este caso, realizar la picoformación, ¿verdad? Que es lo que nosotros queremos hacer. ¿Verdad? Y cerrado el ápice, pues ya indicarlo con un tratamiento de canales. ¿Sí? La ferulización que vamos a dejar después de reerupcionarlo es de 4 semanas. Realmente no hay nada escrito así de las semanas que nosotros vamos a ferulizar. Obviamente no podemos pasarnos de un tiempo prudente. ¿Por qué? Porque nosotros mismos podemos crear que un diente se anquilose. Entonces, ustedes van a ir valorando qué tanto fue el traumatismo como para decir, dejo 5 semanas, dejo 1 mes y medio, dejo 2 meses cuando hay fractura de la tabla, ¿verdad? Pudiera llegar hasta 3 meses, pero bajo sabiendo que podemos llegar a provocar esta anquilosis. Cuando hay intrusiones en las piezas primarias, ¿verdad? Quien sufre, o por eso les dije al principio, quien nosotros tendríamos que estar pendientes es qué tanto fue la intrusión y qué tanto golpeó a nuestra pieza permanente. Entonces, algunas de las secuelas que se pueden dar, por ejemplo, en este caso, hubo una intrusión de la 6.1 a los 16 meses de edad, ¿verdad? Y puede llegar una de las secuelas a traernos defectos en el esmalte en las piezas permanentes. Sí, por eso es importante en los traumatismos decirle a los papás, incluso mencionarles lo que puede llegar a pasar cuando salga una de las piezas permanentes. Probablemente no pase, pero dentro de nuestro deber está comentarle la secuela y sobre todo si esos dientes no son tratados. En el caso que nosotros tratamos un dientito, lo retraemos, lo colocamos en su lugar, pues es menos el daño que puede sufrir un permanente, pero en muchos casos ni siquiera los papás se preocupan por llevarlos, pero esas pudieran ser como algunas de las secuelas que pueden sufrir. También, otra de las secuelas, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una lesión apical en una pieza primaria después de un traumatismo, ¿verdad? También puede llegar a ocasionar que toda esta lesión afecte a nuestra pieza permanente, tanto en traumatismos como en caries. Ustedes saben que si estas lesiones a nivel apical de estos incisivos centrales pueden avanzar hasta llegar a tocar, ¿verdad? Traumatismo aquí en incisivo primario que produjo necrosis pulpar con complicación periapical. Entonces había una necrosis a nivel de la pieza primaria, lo que lleva a que durante la formación de la pieza permanente pues también exista un daño. Entonces son como las complicaciones en las intrusiones. Vamos con la extrusión, ¿verdad? Lo contrario a la intrusión, la extrusión. Desplazamiento parcial del elemento dental hacia afuera del alvéolo puede haber una ruptura completa o se estira el paquete nervioso, ¿verdad? El paquete neurovascular, y en conjunto con la ruptura de las fibras periodontales y un aumento del espacio periodontal, ¿verdad? Contrario a lo que era la intrusión, ¿sí? Para el tratamiento, como el diente prácticamente se ha salido, ¿verdad? De su alvéolo, nosotros también, al igual que en la anterior, vamos a anestesiar al paciente y vamos a tratar de reposicionar el diente en su alvéolo, considerando la presencia de un coágulo cuando se imprime la fuerza axial.
¿sí? O sea, vamos a sentir un poquitito como de retención a la hora de estarlo reposicionando. Se debe contemplar un tratamiento endodóntico, ¿verdad? Tanto en piezas primarias como en piezas permanentes. Y siempre tratar de limpiar todos los tejidos alrededor, ¿verdad? Reposicionamos ese dientito e inmediatamente, ¿verdad? Una ferulización en la que nosotros vamos a colocar para mantener ese diente estable. La radiografía ahí nos arroja el espacio periodontal, ¿verdad? Cuánto se ha desplazado prácticamente un dientito, ¿verdad? Y ver hasta dónde nosotros lo vamos a reposicionar. Entonces vamos a ver radiográficamente el grado de desplazamiento del diente. En las primarias la reposición es inmediata, o sea, por eso les digo, realmente no creo que ningún papá teniendo esto nos lo lleve un mes después. Ya no podemos reposicionar un dientito eso. O sea, reposicionar un diente significa hacerlo en el momento que ha sufrido esta extrusión. ¿Sí? Observar entonces el grado en las primarias, reposicionar inmediatamente y podemos ferulizar unas 4 semanas. ¿Qué vamos a esperar de estas piezas? Un cambio de color, porque acuérdense que se rompió el paquete, ¿verdad? En la misma extrusión mantener en observación, ¿verdad? Y en los permanentes, reposicionar igual inmediatamente y perulizar durante 4 semanas. Y en este caso hablamos de los últimos, ya las lesiones, ¿verdad? ¿Qué es la abulsión? Realmente para mí es de las más traumáticas porque en las anteriores uno le puede dar alternativas a los pacientes en las piezas primarias. En este caso, cuando hablamos de la abulsión en dientes permanentes, nuestra conducta por siempre va a ser, nunca vamos a reimplantar un diente primario, o sea, nunca, nunca de los nunca, ni porque la mamá se lo suplique ni nada, ¿verdad? Porque tiene más secuelas que cosas buenas. Reimplantar un diente primario, pudiéramos llegar a anquilosar este diente, ¿ok? Afectar el diente permanente, por lo tanto, no nos trae ningún beneficio más que volver a ver al niño con el dientito, pero las secuelas que puede traer son más graves, ¿verdad? El hecho de haberle reimplantado ese dientito, por lo tanto, la conducta terapéutica en los dientes primarios es no reimplantar. No así en las piezas permanentes, ¿verdad? Porque no tenemos opción y porque nuestra conducta al ver la abulsión de un diente permanente, pues no tenemos opción más que reimplantarlo, ¿verdad? Y tratarlo en el momento y sabemos que podemos optar por el endodoncista, ¿verdad? Que es el que va a identificar en qué área está el dientito de desarrollo, con ápices abiertos, con ápices cerrados. Entonces, en estos casos sí es de colocarlo de nuevo. Entonces, es importante que dentro de este traumatismo nosotros hagamos las preguntas como las básicas, ¿verdad? ¿En qué lugar se abulsionó el dientito? ¿Verdad? El tiempo de abulsión, o sea, es importante que nosotros sepamos cuánto tiempo este diente anduvo fuera de boca. Acuérdense que estamos hablando solo de primarios, perdón, permanentes. El primario lo perdió, ¿sí? Y el lugar de abulsión es importante, el tiempo, ¿verdad? De dónde fue tomado ese diente. Acuérdense que, bueno, miren, países como Chile, Suramérica más que todo, hacen bastantes campañas cuando un niño sufre una abulsión. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el colegio, en las instituciones públicas y privadas? ¿Por qué? Porque el actuar de un paciente o de un papá que ve la pérdida de un diente de un niño, lo primero que va a hacer es limpiarlo, ¿verdad? Porque es por inercia. Si está en una cancha de fútbol y si está todo arrastrado el dientito con grama, con tierra y todo, lo primero que va a hacer un papá es limpiarlo, ¿verdad? Entonces, hay que educar que no se hace eso. Por eso es importante saber de dónde fue tomado, porque ¿qué es lo que nosotros tenemos en esa raíz? Díganme qué es lo que nosotros todavía tratamos de mantener intacto en la raíz de un dientito abulsionado. No sé si algunos de ustedes me pueden dar como una idea de qué es lo que qué es lo que no quiero que me toquen. A ver, no sé si Valeria o la doctora Yasmín me pudieran decir ustedes qué es Ligamento como periodontal, doctora. exactamente, o sea, es lo que nosotros, gracias doctora, es lo que nosotros como, es lo que queremos conservar. Ese ligamento periodontal es intacto, por lo tanto, no necesitamos que nadie lo limpie con cepillo, que nadie le ponga lejía, que nadie le ponga rizo, que nadie le ponga nada, ¿verdad? Por lo tanto, es importante hacer esa pregunta, ¿de dónde tomó el dientito? ¿Sí? Los medios de transporte que deberíamos de conocer todo
todas las escuelas, kinder, que es lo que pasa más común en las entrenos de fútbol, en tantos lugares, los medios de transporte, ¿verdad? La saliva, la leche, la solución salina, solución de Hank, que es la solución oftálmica, o incluso ahora hasta son estudios de la clara de huevo, lo que puede llegar, ¿verdad? A ser un medio de transporte para este dientito. Y pues nuestra conducta va a ser inmediatamente reimplantar el diente en lo que llegan al consultorio, que también espero yo que ningún papá llegue años después cuando ven la abulsión de un diente, ¿verdad? Tendrían que llegar en el momento que sufrió la abulsión. Y acá está, es un estudio que habla acerca de la clara de huevo, ¿verdad? Donde el objetivo de este estudio fue comparar histológicamente el ligamento periodontal preservado, ¿verdad? En solución de Hans y clara de huevo como medio de transporte de dientes avulsionados para su inmediata implantación, ¿sí? Entonces, como es como una alternativa más que tenemos, ¿verdad? Para poderle decir a los papás eh, que puedan transportar un dientito de cualquiera de estos medios. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que el manejo del alvéolo, que es la parte más importante. Si el coágulo, ¿verdad? Acuérdense que en el momento de que el niño avulsiona la pieza, pues se comienza a formar, ¿verdad? El coágulo en ese espacio donde hubo la avulsión. Entonces, si el coágulo está presente, nosotros vamos a irrigar nada más con solución salina. No se va a curetear el alvéolo, es decir, no llevemos el pensamiento de que, ay, voy a limpiar para que este diente entre súper bien y que no esté. No, no podemos curetear el alvéolo, ¿sí? Vamos a respetar y a mantener la vitalidad que existe en ese momento y solamente irrigar con solución salina. No vamos a realizar ningún colgajo quirúrgico a menos que el fragmento óseo evite la reimplantación, es decir, que hubo una fractura también del alvéolo que nos impide recolocar el dientito. Si el hueso alveolar está colapsado, reposicione el hueso a su estado original, ¿sí? Y después de la reimplantación, comprimir manualmente las caras vestibulares y linguales, ¿ya? Inmediatamente nosotros hemos reimplantado el diente, pues vamos a tratar como de adosar el diente a las caras, ¿verdad? Tratar de hacer como esa leve presión, ¿verdad? Comprimir estas tablas, tanto vestibular como lingual. La conducta, como les decía, siempre va a depender en la condición en la que esté el dientito. Entonces, en el caso de piezas permanentes con ápice abierto, pues bueno, a la hora de reimplantarlo, nosotros vamos a tomar el diente por la corona, lo vamos a embeber en solución salina, ¿verdad? Como nosotros tratando de limpiar este dientito sin tocar la raíz, simple y sencillamente tomándolo por la corona, reimplantarlo, ¿verdad? Para intentar revitalizar esta pulpa, ¿sí? Suturar las lesiones gingivales, es decir, suturar alrededor del diente, verificar la reposición del diente clínica y radiográficamente y obviamente vamos a colocar una férula porque lo que necesitamos es dejar estable este diente, ¿sí? Vamos a controlar al paciente cada 4 semanas para evidenciar patologías y si observamos alguna, pues limpiar y obturar el conducto mientras con MTA o hidróxido de calcio. Realmente aquí es donde yo lo único que puedo hacer es reposicionar este diente y ferulizarlo. Y aquí es donde yo siempre decido tener al endodoncista a la mano para que él tome la mejor decisión en estos casos, ¿verdad? O qué material va a utilizar mientras cierra el lápice o cómo va a manejar este conducto. Puede considerarse más adelante una necrosis pulpar, ¿verdad? Por la misma abulsión y que obviamente el paquete se rompió. Es importante también la antibioterapia, ¿verdad? En estos casos y los analgésicos también. El tiempo extraoral que un paciente puede andar con este diente fuera de boca es el menor de 60 minutos. O sea, realmente creo que hoy no pueden decir que no encuentran una clínica dental cerca, ¿verdad? Porque hay una cantidad de clínicas donde vivamos, ¿verdad? Me imagino que en Guate, en Honduras, ha de ser igual, o sea, hay bastantes clínicas y uno puede rápido llegar, ¿verdad? El problema es que sepamos qué hacer, ¿sí? Ese es el problema, que sepan los colegas qué hacer, ¿verdad? En este tipo de tratamientos. Lo que el objetivo con el lápiz abierto es que nosotros
se forme o se vaya cerrando ese ápice, ¿verdad? Ese ápice, perdón, por medio de la pexogénesis, perdón, que ese es lo que aún, que ese es el objetivo de nosotros con este ápice. Cuando es un ápice cerrado, ¿sí? Tomar el diente igual, vamos a hacer la misma conducta, vamos a reposicionar el diente tomándolo por la corona, ¿verdad? Reimplantarlo, ¿verdad? Tratar de revitalizar la pulpa, que obviamente ese es nuestro objetivo, pero no siempre se va a dar. Suturar las lesiones, ¿verdad? Que sí, de alrededor del dientito, verificar la reposición del diente, clínica y radiográfica. Vamos a ferulizar siempre este dientito y en este caso, pues yo prefiero, ¿verdad? Indicar mi referencia al endodoncista porque él sabrá el momento en el cual le va a realizar el tratamiento de canales. Simple y sencillamente yo reposicioné, o sea, recoloqué ese diente y o reimplanté y lo dejé estable, ¿verdad? Estabilizado mientras se le hace todo lo que el endodoncista amerite en ese momento, tratarlo ya o darle un tiempecito. Igual, el tiempo de acción que un paciente, ¿verdad? Debe de llevar para poder realizar este reimplante es menor de 60 minutos. Y pasa, o sea, no son mentiras, ¿verdad? Todos estos accidentes pasan. Obviamente no son unos accidentes caídas en el colegio, así de una banquita, ¿verdad? Sino que son accidentes automovilísticos, la mayoría, ¿verdad? Que pasan en estos niños. Reimplantar son piezas permanentes que no podemos dejar de reimplantar. O sea, ¿qué solución le damos a un niño de 8 o 9 años? Díganme. O sea, sería injusto, sería egoísta si uno no trata de salvar estos dientitos, reimplantárselos, raferulizar, suturar alrededor e inmediatamente que el endodoncista evalúe cada una de estas piezas para el tratamiento que le va a dar, ¿verdad? Pero pensar no reimplantarle estos dientes a los niños con todo lo que ya sufrieron, ¿verdad? Es bastante complicado. Son accidentes demasiado graves, ¿verdad? Donde se ve bastante involucrado su boquita, ¿verdad? Que yo digo, realmente no quisiéramos que ningún niño se golpee nada, ¿verdad? De la cara, pero cuando sufren los dientes creo que es un dolor terrible saber que pueda perder esos dientes. Entonces, reimplantarlos nada nos detiene, sino es en el tiempo adecuado. El problema que puede llegar a pasar si nosotros nos pasamos, bueno, si nosotros no, si el paciente se pasa del tiempo, es que nosotros ya encontremos un coágulo que nos impida reimplantar un dientito de estos. ¿Verdad? Por lo tanto, tiene que ser de manera inmediata que nosotros tenemos que reimplantarlo. Y en la clínica, es lo que les decía ayer, por lo menos hagan una lista de las pocas cosas que ustedes pueden tener, soro fisiológico, clorexidina, alambre 14, 16, 18, dependiendo la gravedad del traumatismo. Bueno, la resina todos la tenemos, ¿verdad? Pero sutura, porque nosotros, doctora, yo lo que quiero que ustedes aprendan a manejar la emergencia y que luego ustedes puedan derivarle a alguien la emergencia, pero que un paciente llegue y que usted le diga, yo no tengo nada, lo que se necesita, ¿verdad? No es mayor cosa. De esa lista de 4 o 5 cosas que les dije, ustedes pueden sacar a un pacientito de emergencia y derivarlo en ese momento, ¿verdad? Ya porque ya no nos compete la endodoncia, el maxilofacial, el periodoncista, pero usted lo estabilizó, que es la parte más importante. Un pacientito con una abulsión realmente complicado, ¿verdad? Esto se ve bastante tanto en accidentes como en fútbol, en básquet, en la mayoría son los varones, ¿verdad? Los que sufren ese tipo de traumatismos, ¿verdad? Por sus actividades. Las secuelas que pueden afectar los dientes con trauma, pues obviamente las vamos a ver a medida vaya pasando el tiempo del traumatismo, ¿verdad? Inmediatamente o más adelante, la alteración de los colores en el esmalte, las hipoplasias, las necrosis dentales, las obliteraciones del espacio pulpar, las anquilosis. Por eso es importante que sepamos, ¿verdad? Que una abulsión en un diente primario lo que voy a provocar es una anquilosis. Entonces, ¿cuándo voy a provocar eso? Cuando me conviene reimplantar un dientito. Las reabsorciones que existen en este tipo de dientes después de un traumatismo, que es una información que ustedes se lo tienen que dar a los papás siempre. Sí, las secuelas clínicas y radiográficas que pueden llegar a tener estos pacientes posteriores a un traumatismo. Este niño se presentó
el día que nadie trabaja, fue el 1 de mayo, que todos celebramos el Día del Trabajo, ¿verdad? Que esperamos estar descansando en casa, celebrando que trabajamos, pero me hablaron del hospital y me dice el pediatra, mira, yo no sé qué hacer porque no sé si tocarle los dientes o no, te lo mando tal cual vino. O sea, realmente solo imagínense qué terrible que a veces los pediatras ni siquiera pudieran ayudarnos como a limpiar la zona del traumatismo, la zona del accidente, como para yo tener una idea de qué cuadro me están hablando, ¿verdad? Entonces el niño llegó tal cual, llegó lleno de sangre y se vino lleno de sangre del hospital, ¿verdad? Entonces, Tiago había sufrido, ¿verdad? En este caso, fractura del 61, fractura de esmalte, y sufrió una luxación lateral del 51 y el 52. Entonces, por eso les digo, imagínense que ni siquiera me lo limpiaron. El niño llevaba el tiempo ya con esto así, desde que se trasladó del hospital hacia la clínica. Entonces, inmediatamente limpiamos el área para poder hacer un diagnóstico realmente en las condiciones que estaban estas piezas, ¿sí? Como era un pacientito bien chiquitito, de 2 años y medio, realmente no me permitió tomar una radiografía. O sea, en este momento, doctoras, yo siempre les voy a decir, tomen radiografía, pero ustedes no me van no le van a negar la atención a un paciente solo porque no se deja tomar una radiografía. Si bien es cierto, es tan importante ver radiográficamente todo lo de adentro, desplazamiento, fracturas, el alvéolo, pero yo necesito, así como me llegó este niño, no lo puedo dejar de atender. ¿Verdad? Necesito hacer algo. Cuando les expliqué a los papás la condición y las secuelas que iban a hacer, tanto en los incisivos centrales, ¿verdad? Y lo que más adelante, el cambio de color y todo, y por la misma luxación lateral que habían sufrido estos dientitos, pues les expliqué a los papás en un momento todo lo que íbamos a hacer. Entonces los papás decidieron mejor que me lo llevara al hospital, ¿verdad? Para en el momento poderle colocar su férula, rehabilitar los dientitos, ¿verdad? Y hacer todo lo que teníamos que hacer en ese momento. Entonces decidimos llevarlo al hospital. Realmente favorecía en estas condiciones porque ferulizar este nene, colocarle la resina, no me dejó ni tomar la radiografía, entonces optamos por irnos al hospital. Lo primero que hicimos, ¿verdad? Fue rehabilitar el 61. ¿Por qué? Porque media vez le ponía la férula, ya no me iba a permitir colocar de la mejor manera la resina en el 61, ¿verdad? Por eso es que decidí lo primero, restaurar con resina el 61. Y luego decidí colocar la férula, ¿verdad? Porque la movilidad del 51, el 52 y el 61 pues era bastante significativa. Entonces decidí colocarle la férula. ¿Y qué creen ustedes que iba a pasar en el 51 y en el 52 más adelante, doctores? O sea, sabiendo que era una luxación lateral, ¿verdad? ¿Qué es lo que más adelante iba a llegar a pasar en estas piececitas? Una necrosis pulpar, ¿cierto? O sea que era seguro un cambio de color, o sea, ya era las piezas sufrieron esta luxación lateral. Entonces decidí hacer la pulpotomía de estas dos porque fueron las que más sufrió luxación lateral de esas dos. Entonces decidí hacer el tratamiento pulpar en ese momento. ¿Por qué? Porque más adelante no lo íbamos a estar haciendo sabiendo que era una de las posibles, ¿verdad? Como causas que iba a tener después del traumatismo. Entonces decidimos hacer la aperturita, la pulpotomía y cerrar estas piezas, ¿verdad? Y ya media vez ferulizada con sus resinitas, ya dejarlo ir. Ahí estaba el Tiago ya despiertito, ¿verdad? Ya con sus dientes ferulizados. Luego lo vi a los 6, 8 días más o menos después del hospital, ¿verdad? Ya estaba bastante sana su encía a nivel del 51, 52. ¿Verdad? Era lo que a mí más me preocupaba. Todavía al fondo del vestíbulo veíamos una pequeña lesioncita, ¿verdad? Pero ya estaba fertilizado y tratado. Esta otra niña que sufrió una intrusión radiográficamente, fíjense, miren la radiografía, no es la mejor, pero ni siquiera se veía hasta dónde se veía la corona, perdón, la raíz no se veía realmente a dónde había llegado, pero se había salido aquí por vestibular, o sea, ustedes pueden ver en la encía
prácticamente que por aquí estaba la parte de la raíz, hicimos la extracción, era una pieza que ya había sufrido cierto grado de reabsorción y decidimos hacer la extracción, ¿verdad? Porque radiográficamente vimos que ya era una pieza que había, ya, pues no estaba el momento de que la once iba a salir, pero la condición de la piececita meditaba para extraerla y sabíamos que podíamos colocarle un mantenedor de espacio al final, ¿verdad? Este caso es el caso que yo les dije que para mí ha sido uno de los casos más extraños. El niño llegó, que la empleada le había dicho que se había golpeado nada más en la mesita, pero que fue, y es más, no lo llevaron el día, se los comenté ayer, lo llevaron como una semana después aproximadamente. Nunca lo llevaron en el día que se golpeó porque no hubo ninguna manifestación clínica, es decir, no hubo una subluxación que los papás se preocuparan porque no hubo sangramiento del espacio, ¿verdad? Nada, o sea que del surco gingival estaba sanito y el niño se veía, no le dolió nada, entonces, por lo tanto no hubo ninguna sintomatología. Los papás decidieron omitir llevarlo de emergencia, pero como a la semana me lo llevaron, fíjense, clínicamente los dientes intactos, o sea, yo realmente no veía nada en esos dientitos, pero la semana, cuando veo por palatino, ya uno presentaba cambio de color, una semana, ¿ok? Yo decía, ups, entonces sí, fue un dolor, fue un golpe considerable, le dije a la mamá, tengo que tomar una radiografía para ver realmente lo que tiene. Y fíjense lo que este niño presentó: fractura de raíz en las dos incisivos centrales. O sea, no fue un golpecito chiquito como dicen las empleadas que no quieren que uno las vaya a agarrar del cuello, ¿verdad? Porque saben que nosotros los vamos a regañar. ¿Cómo se te cayó el niño? ¿Cómo se te golpeó el niño? Si te dejo que lo cuides. Pero ella dijo que solo había sido un golpecito bien chiquitito y como no hubo nada de sangre, no hubo dolor, entonces no le hicieron caso. A la semana dijeron, bueno, lo vamos a llevar, le toca su control y de todos modos, yo observé el cambio de color, los papás ni siquiera se habían percatado y cuando tomo la radiografía me llevé esta pequeña sorpresa, ¿verdad? De la fractura a nivel del tercio medio de estas piececitas. Con Nathan no puse aquí, le hice las pulpotomías al final, ¿verdad? Creo que lo tengo en otra presentación, pero bueno, lo terminé haciendo con pulpotomía y cerrando hasta donde llegaba la fractura, ¿verdad? La pulpectomía de estas piececitas. Con esta otra nena, fue una nena terrible el caso. Aquí sí aplica esto cuando dije que los papás se presentan tantos días después. Esta paciente me la mandaron de un hospital de acá, un colega, la que me dice, fue un jueves, la caída de la niña fue un jueves, porque bien me acuerdo que me habló el colega y me dice, mira, recibí una niña, se cayó, le he dejado ahorita antibiótico y mañana llega, o sea, mañana viernes, dije, un día después, un trauma, yo no sabía cómo estaba la niña realmente, solo me habían dicho que era un trauma en una pieza permanente. Un día después no se presentó la niña, sino que se presentó hasta el lunes, ¿verdad? Porque la mamá tuvo su fin de semana ocupado, no había tenido tiempo de llevarla. Cuando veo a la nena, el 11, este es el 11, solo imagínense la exposición pulpar que estaba en el 11. Miren, esta era la situación actual de esta niña. Miren la cantidad de placa bacteriana, pero industrial que tenía esta criatura. Porque hasta comida, eso verde que ven ahí es comida, ¿verdad? Y allá por el otro, por el 21 también es comida, por ahí hay comida en todos lados. ¿Por qué? Porque la niña no podía ni toparse absolutamente nada en sus dientitos. Claro, la pulpa estaba expuesta y saludando, ¿verdad? Y no, ella no se atrevía ni siquiera a lavarse los dientes por el mismo malestar. Bueno, optamos por anestesiar a esta nena, ¿verdad? Y tratar de remover toda esa placa bacteriana que cubría la pulpa, porque definitivamente yo tenía que ver cómo estaba realmente esta pulpa. Y claro, la nena no se quería ni cepillar, ¿verdad? Ya más o menos habíamos limpiado por lo menos los dos dientitos de enfrente para poder tener un área bastante limpia. Y pues a limpiar un poquitito encima, ¿verdad? Esa pulpa. Decidí en este caso colocar un poquitito de MTA porque la nena tenía ápices abiertos, ¿verdad? Entonces no quería, pues fue mi opción en ese momento, no la quería tratar como necro porque sí me daba
pues lástima, ¿verdad? Y lo único que hice pues fue nada más colocarle MTA y dejarla con ionómero de vidrio, ¿verdad? Para una próxima cita que llegó, miren la diferencia de cómo había llegado esa nena, ya había por lo menos, ya se había cepillado un poquitito, ¿verdad? Ya estaba un poquitito más higienizada de su boquita. Aquí pueden ver ustedes la radiografía, quiero ver, uy, perdón, en la radiografía se puede ver el lápiz abierto de la nena, ¿verdad? Yo simple y sencillamente le quité el malestar, le dejé estéticamente algo, pero inmediatamente la mandamos al endodoncista, ¿verdad? Para que le diera seguimiento. O sea, no hubo mayor cambio en quererla ferulizar ni nada, porque realmente solo fue la fractura a nivel de esmalte y la exposición pulpar, ¿no? Esta otra nena, cuando decimos que uno de los factores predisponentes es la clase 2, es por esto, porque fíjense la proyección que tienen estos incisivos. Cuando un niño se cae es con lo primero que dan estos niños. Entonces son niños que, ¿verdad? Que se fracturan inmediatamente estas piececitas por esta misma clase 2. Es una nena que se fracturó el esmalte y pues nada, decidimos rehabilitarle la piececita y dejar la pieza, no la podía mover. Yo simple y sencillamente reconstruí su borde incisal, pero la pieza tenía una mal posición. Y simple y sencillamente solo la sacamos de lo estético, ¿verdad? Esta otra nena también que había sufrido esta fractura, aquí sí ya era un poquitito fractura, esmalte dentina, ¿verdad? Que también un mes después de que se golpeó, la mamá la llevó porque no veía importante, dice ella, reconstruir ese diente. Fíjense, no, si es que, y saben que esta paciente es bien curiosa, ella está con un ortodoncista y ese día le tocaba una evaluación para ya comenzarle a poner los aparatitos y cuando el doctor la vio así, le preguntó que qué le había pasado a la nena. Y si ustedes son observativas, fíjense el lado izquierdo de la niña. La niña tiene el ojo morado, un poquitito morado, abajo de la órbita. Se golpeó en un poste, iba corriendo en el colegio y se dio contra el poste y ahí fue donde se fracturó el dientito. La mamá no le tomó importancia. Al mes tenían la cita con el ortodoncista y cuando el ortodoncista la vio, le dijo que por qué había esperado tanto para... Y la mamá le dijo que no veía necesario, que veía más necesario ponerle los aparatitos. Imagínense qué terrible de estas mamás. Pero bueno, la mandó el ortodoncista y le dijo, no voy a tocar a esta niña hasta que usted no me le rehabilite este diente, ¿verdad? Así que ya tocó verla, restaurar su dientito, ¿verdad? Ya poderle dar opción para que fuera el ortodoncista, ¿verdad? O sea, es increíble el descuido de los papás, o sea, cómo no puede ver importante que tenían que reconstruirle, ¿verdad? Y como caso terminando ya, realmente yo no veo adultos, pero este es el hermano mayor de un niño y era un sábado y la mamá y la hermana la mamá me habla y me dice, doctora, mi hijo mayor, que aunque ya lo van a ver ustedes, tiene 21 años, pero se ve mayor por el bigote y todo, está jugando básquet ahorita y lo acaban de golpear y él dice que siente un diente raro de enfrente. Ok, llegó, ¿verdad? Observé obviamente esto y dije, uy, ese 11 no está bien, ¿verdad? Y entonces, claro, el paciente ya es un adulto y me dijo, siento mi diente más largo que el que está a la par, porque mi codazo fue aquí, ¿verdad? El codazo fue, dice, justo aquí abajo de la nariz, fue donde le dieron el codazo, entonces, claro, pero yo dije, ok, una extrusión, ¿verdad? Del dientito por el mismo codazo que le dieron. Entonces, aquí clínicamente podemos ver cuánto, o sea, no es mucho, pero sí se nota la extrusión de ese dientito, ¿verdad? Del 11. Tejidos blandos también abiertos, ¿verdad? Una gran herida en el tejido, en el labio inferior. Entonces, decidimos anestesiar, reposicionar este diente, ¿ok? Porque tenía que volverlo a ubicar en su lugar este dientito. ¿No? Entonces lo reposicionamos el dientito, ustedes pueden ver en la imagen ahí que reposicioné y opté por ferulizar, ¿verdad? Ferulizar este diente para tratar de mantenerlo, pues por la misma extrusión, pues y la reposición del diente, pues necesitaba yo recolocarlo y dejarlo por lo menos estable este dientito, ¿verdad? En los tejidos blandos suturamos, pero por lo menos lo estaba sacando de la emergencia, doctoras. En este caso, suturé tejido blando, ya que era el labio, que donde sí estaba bastante lastimadito, entonces ya se fue ferulizado, ¿verdad? Habíamos reposicionado el dientito y pues bueno, lo mandé al endodoncista, pero antes le tomé la radiografía.
¿verdad? O sea, clave, ¿verdad? Haber tomado radiografía. Miren lo que observamos ahí, fractura del tercio medio de la raíz. O sea, fue tanto el codazo que le dieron jugando básquetbol que justo, ¿verdad?, le fracturaron la raíz. Entonces, no es que el diente como tal se había extruido, el diente se partió en dos y obviamente es esa porción de la corona y raíz y parte de su raíz la que se había, como se partió en dos, pues pasó la extrusión, ¿verdad? Realmente son unos casos bien complicados. Lo vi a los 8 días, ¿verdad? Nada más para darle seguimiento a nivel de tejido blando, de lo que yo había dejado suturado, ¿verdad? Para ver la reposición del lienzo, tejidos blandos, pero yo ya había sido sincera con él, ¿verdad? De que no me correspondía a mí darle seguimiento, que yo solo lo había ferulizado para estabilizar su dientito y que necesitaba ir a un endodoncista, ¿verdad? Luego, este año ya llegó, pues yo lo cité para ver cómo seguía, ¿verdad? Ya habían tomado la decisión de ferulizarlo porque él ya no quería mantener la férula en vestibular, entonces habían tratado, el endodoncista había comenzado a tratar la pieza, ¿verdad? Pero ya le habían dejado una pequeña férula por palatino. Luego esta pieza también es una reconstrucción de coronita de esta niña, nada más a nivel de esmalte, que también había sufrido esta fractura. Bueno, creo que con esto vamos terminando. Y me gustó este mensaje. Cada diente en la cabeza de un hombre es más valioso que un diamante. Realmente debemos de hacer lo más profesional humanamente posible por salvarle un dientito a un paciente, porque realmente no es una buena noticia decirle va a perder su diente y ya no se lo podemos volver a recolocar, ¿verdad? No tengan miedo de intentar hacer ese tipo, ¿verdad?, de reposiciones, de recuperar un dientito, ¿verdad? Y mantengan siempre un endodoncista a la mano, un maxilofacial a la mano, ¿verdad?, con que ustedes se puedan apoyar para que los tratamientos sean en equipo, ¿verdad? Y no solo uno, porque hay cosas que no están a mi alcance, o sea, yo las endodoncias ni por cerca, ¿verdad? Entonces, pero sí, por lo menos sacarlo de ciertas emergencias, puedo, ¿verdad?, tapar la pieza y luego enviársela al endodoncista, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna preguntita hasta acá de lo que hemos visto. ¿Tienen alguna preguntita? Si no, hasta aquí llegamos con estas clases. Quedan pendientes 2 clases teóricas que les decía de unos invitados, espero yo, que puedan estas personas, así como los 2 invitados que hemos tenido, yo les estaría avisando, ¿verdad?, el día que se va a dar la clase. Los anuncios que iba a dar, ¿verdad? Ni modo, se los vamos a tener que, lo voy a también escribir ahí en el chat. Y es que, bueno, ya envié al chat el nuevo cronograma que ayer me preguntaban que hasta cuándo iba a llegar. Ahí están los días que vamos a asistir a la clínica. Bueno, ya hicimos la 1, 2, a partir de la 3 hasta la 10. Y el último laboratorio de ortodoncia falta. El último laboratorio de ortodoncia lo van a hacer esta próxima clínica, ¿verdad? Va a ser de 1 a 2:30 y el doctor ya les envió en el chat lo que tienen que llevar. ¿Ok? Este laboratorio va a ser de retenedores. Entonces, él le acaba de mandar ahí en el chat la lista de cosas que necesitan, así que por favor, si tienen preguntitas acerca de lo que hay que llevar para que estén listas para el próximo viernes, eh, le escriban ahí al doctor en el chat si tienen preguntas acerca de los materiales. Entonces, sería el último laboratorio de ortodoncia y de ahí nos vamos a clínica y las demás ya solo serían clínicas. ¿Ok? No sé si queda claro todo hasta acá. Sí, doctora. ¿Sí? Ok. Si no hay Sí, doctora. preguntitas. Después del 15 de diciembre, doctora, ya no nos presentamos a la U ni nada. O sea, No, ya terminamos no, el 15 y ya. solo la graduación, doctora. Ya solo a Ujú. la graduación, a recibir su diploma, sí. Va, ¿Ok? perfecto. Gracias. Vaya, listo. Nos vemos entonces, primero Dios, en 8 días. A las que vienen de fuera, que Diosito las cuide y las traiga con bien. Y que las que están acá sigan mejor de salud. Y nos vemos primero Dios el próximo viernes. ¿Ok? Gracias, doctora. Listo, nos Gracias. vemos Buenas pronto. noches. Ok, buenas noches.